Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú tienes, Señor, siempre algo que decirnos. Palabras que no solamente son palabras, sino son espíritus, son vida, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a compartir aquello que está en tu corazón y que a cada uno de nosotros tú seas hablándonos de una manera muy particular, según la situación personal por la que estamos pasando y los propósitos tuyos en cada uno de nosotros. Te pido la unción de tu Espíritu, la gracia tuya, Señor, para poder ser fiel a lo que tú quieres que nosotros conozcamos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tocar un tema, mis hermanos, que creo yo que es bien importante, que a veces podemos decir que lo hemos conocido mucho, siempre de una u otra manera hemos hablado de él, y un poco siguiendo lo que habíamos empezado el domingo pasado acerca de la carta a los Efesios, ¿verdad? Dentro de los mandamientos prácticos que habíamos hablado el domingo pasado están los mandamientos de relación. Pablo describe, ¿no?, en su carta tres relaciones más elementales, las tres relaciones más elementales y más cercanas, podemos decir, que podemos tener, ¿no? Primero, la relación esposo-esposa, que está en el capítulo 5, ¿no?, desde el versículo 21 hasta el final. Luego, los padres y los hijos, ¿no?, que es el siguiente pasaje, el capítulo 6, los primeros versículos. Y luego la relación siervos-amos, ¿verdad?, que en aquel tiempo había, pero hoy podemos decir son nuestras relaciones laborales. Amén. Una cosa que nos muestra la carta y sabemos por experiencia de vida que todos nosotros somos personas relacionales. Nuestra vida transcurre en medio de relaciones. No hay lugar para los solos en esta vida. El hombre está diseñado para vivir en comunidad. Obviamente siempre, claro, necesitamos un espacio solo, pero la vida transcurre en comunidad, especialmente, ¿no?, la vida cristiana, ¿no? Y aunque parece haber habido, ¿no?, durante la historia personas que se quieren aislar de este mundo, ¿no?, por muchos factores, pero nosotros sabemos que necesitamos relacionarnos unos con otros. Más aún siendo miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los miembros de un cuerpo sí tienen relación entre sí, no funciona mi mano independientemente de la muñeca, independientemente del brazo, ¿verdad?, independientemente aún de los ojos. No sirve una mano sin ojos porque no sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros no somos miembros aislados. No existen miembros que no sirven. No existen miembros independientes en el cuerpo. Entonces la interrelación entre nosotros es algo que no podemos esquivar, sino al contrario debemos aprender a relacionarnos de la manera en que Dios nos muestra. Porque a veces nos relacionamos muy mal unos con otros. O nos relacionamos de la manera en que a nosotros nos parece o de la manera en que a nosotros nos enseñaron. Pero la manera en que Dios nos dice es la manera perfecta. En la carta a los Efesios, ¿no?, para todos los que quisieran leer esta carta, en realidad podemos dividirla la carta en dos partes, ¿no? Primero, del capítulo 1 al capítulo 3, y le podríamos poner lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Algo que
nosotros necesitamos conocer, algo que necesitamos experimentar, precisamente para poder vivir la segunda parte, ¿verdad? Para poder nosotros llevar a la práctica, porque la segunda parte, el capítulo 4 al capítulo 6, ¿no? Podríamos llamarle la parte práctica. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Como un fruto de lo que primero sucedió en nosotros, ¿verdad? Que entonces es necesario primero entender qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, y aquello que sabemos que Cristo hizo por nosotros, debemos permitirle que Él lo haga en nosotros. ¿Ven? Él hizo algo por nosotros, eso lo hizo Él, independiente, ahí nosotros no tenemos nada que ver, pero para que eso que hizo por nosotros sea hecho en nosotros, nosotros necesitamos creerlo, ¿no? Necesitamos la fe, y debemos permitir que aquello que Cristo hizo por nosotros se haga real en nosotros. Amén. Entonces, eso es, podemos decir, la primera parte. Y la segunda parte es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Amén. En virtud de lo que Él hizo por nosotros, nosotros podemos recibir dentro de nosotros, en nosotros, para luego poder hacer algo nosotros. ¿No? Parece un trabalenguas, pero creo que así se entiende un poco mejor. Entonces, por un lado, nadie puede pensar que puede cumplir buenamente su rol en las relaciones solo. ¿Amén? O sea, bajo sus propios términos y en sus propias fuerzas. Por otro lado, ¿no? Entonces, nadie podría hacerlo sin Dios, podemos decir. Por otro lado, nadie puede pensar que no tiene la capacidad de hacerlo, porque todos tenemos la oportunidad de tener a Cristo en nuestro corazón y de tener su ayuda, ¿no? Entonces esto es muy interesante, porque no excluye a nadie por un lado, y por otro lado tampoco, también dice que nadie puede hacerlo de una manera independiente, de una manera en sus fuerzas. Amén. Entonces, y sabe que cada vez que uno siente que de alguna forma no puede obedecer al Señor en aquellos mandamientos prácticos, necesitamos nosotros ver, o sea, estos mandamientos prácticos de la segunda parte de Efesios, de lo cual hemos hablado un poco el domingo pasado, y que hoy vamos a seguir hablando. Si yo no puedo obedecer, o veo que se me dificulta mucho obedecer, necesito ir a la primera parte. Necesito ir a ver qué no entendí de lo que Él hizo por mí, o qué de lo que Él hizo por mí no lo estoy recibiendo, no lo estoy creyendo, no lo estoy disfrutando, asimilando. Amén. Porque si tengo todo lo que Él hizo por mí, yo podría hacer todo lo que Él me pide hacer. Amén. El problema siempre, por ejemplo, de la ley era que pedía que hagan cosas casi imposibles, ¿verdad? Amén. Entonces, desde el domingo pasado veíamos lo que empezó a hacer el Señor desde el capítulo 4, y ahora vamos a mirar del capítulo 5, 21, como hemos dicho, hasta el 6, 9. Quiero decirles, hermanos, que estos mandamientos de relación, como todos los mandamientos del Señor, son perfectos. ¿Ven? Que nadie piense que tiene una fórmula mejor que Dios, porque se está engañando. Esta manera de relacionarnos que el Señor pone en su palabra es la manera perfecta. Amén. Nada diferente a ellos es mejor.
Y aunque muchos de nosotros, mis queridos hermanos, hemos vivido antes, ¿no? De otras maneras, hemos sido criados por nuestros padres, nuestras familias de origen, de una forma diferente. Necesitamos cambiar esta vieja manera de vivir. Necesitamos transformar aquellos parámetros con que nosotros fuimos criados. Porque no es la manera correcta, no es la manera perfecta. Debemos cambiar nuestro entendimiento. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 12 de Romanos que nosotros debemos de transformar, que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento es básica para nuestra vida buena, podemos decir, nuestra vida excelente, la que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, si yo veo que hay una forma que yo tengo de vivir, de relacionarme, no tanto en familia, que es en realidad la mayoría de los mandamientos, que es la primera, el primer lugar donde yo tengo relación con los demás, como en la otra parte que es la parte laboral. Si yo veo que algo no está funcionando conforme a la Biblia, debo cambiarlo. Amén. Debo cambiarlo. Es cierto que todos nosotros hemos nacido de nuevo, que dentro de nosotros somos nueva criatura, y la nueva criatura tiene dentro de sí, podemos decir, los mandamientos de Dios, pero no somos seres puramente espirituales. Amén. Tenemos un alma. Y aunque nuestro espíritu está renovado, nuestra alma puede bloquear al espíritu y podemos vivir, podemos estar espiritualmente vivos, pero viviendo, ¿no? Dirigidos por el alma. Es una posibilidad. Entonces necesitamos que nuestra alma sea, como hemos dicho el domingo pasado, nuestras emociones sean sanadas por el amor de Dios, nuestra mentalidad sea transformada y nuestra voluntad sea rendida al Señor. Cuando nosotros logramos esto, obviamente con la ayuda de Dios, o podemos decir más bien, cuando Dios logra esto con la ayuda de nosotros, amén, eso es más correcto, me parece. Cuando Dios logra transformarnos con nuestra cooperación, porque Dios nos ha hecho personas con libre albedrío, entonces nosotros tendremos una manera perfecta, buena de relacionarnos. Nosotros hemos sido heridos antes, ¿no? Precisamente por la manera que se han relacionado con nosotros nos hemos relacionado desde nuestro propio hogar, desde la temprana edad donde somos más vulnerables, hasta todos los otros momentos que hemos tenido en nuestra vida. Y hermanos, a veces lo que hemos aprendido allá es la única manera que conocemos y nos acostumbramos. Amén. Por eso muchas veces es muy difícil cambiar. Se nos dificulta mucho hacer la voluntad de Dios porque tenemos una costumbre que vencer. Pero en la medida en que uno va creciendo en Cristo, va sanando sus emociones, va quitando las falsas ideas y poniendo la palabra de Dios, en esa medida nosotros somos transformados. Y lo que ahora quiero ver así, no tan profundo, sino brevemente, es mirar el modelo que Dios tiene para nuestras relaciones interpersonales. Amén. Entonces, más que nada, ¿por qué estamos viendo esto? Porque tenemos que descubrir lo que hay que cambiar en nuestra mentalidad. Amén. Tenemos que descubrir qué cosas tienen que ser reemplazadas, qué verdades no son verdades, aunque nosotros las tenemos como tales. Amén. Así que empecemos con la relación esposo-esposa. Dice en el capítulo 5 de Efesios, versículo 21,
dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, dice el versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces, mis hermanos, como hemos ido diciendo, todo lo que nosotros pensamos no es mejor que lo que aquí dice. Amén. Miren, el versículo primero, el versículo 21, habla de un principio espiritual muy interesante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Debe haber una sumisión de unos a otros. Obviamente, como les digo, la sumisión mutua es una característica principal en las relaciones cristianas. Es una característica que resguarda la unidad, ¿no? Al comenzar esta parte práctica, ¿no? El capítulo 4 de Efesios, Pablo habla de la unidad, ¿no? Dicen que ese fue uno de los primeros himnos de unidad de la iglesia. Dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, miren lo que dice Pablo: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta que este versículo es podemos decir, el eje que cambia la cosa, ¿verdad? Primero dice, ¿qué hizo Dios por nosotros? Aquello que debemos nosotros internalizar, recibir, disfrutar. Y luego dice, ¿qué espera que Dios hagamos por nosotros? Por eso dice, yo preso os ruego que andéis como es digno de aquella vocación con que fuisteis llamados. Amén. Dios nos llamó en la primera parte, transformó muchas cosas, hizo muchas cosas Él por nosotros, que deben ser hechas en nosotros, para que ahora, después del capítulo 4, podamos hacer nosotros. El versículo 2 dice, la característica muy importante, estamos viendo el versículo 21, para ser mutuamente sumisos unos a otros, mutuamente sometidos unos a otros. Y dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros. O sea, ¿cuál es la característica? Humildad y mansedumbre. Sin esto es imposible, hermanos, que nos sometamos unos a otros. Es imposible que nosotros estemos considerando siempre a la otra persona. Amén. Y luego dice el versículo 3 al 5, el famoso himno de unidad. Solícitos, dicen, guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y aquí habla de 7 cosas comunes que tenemos: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, también dice, de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Esta unidad viene cuando podemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Un espíritu humilde que acepta a los demás y que tiene siempre la actitud de someterse, en realidad todos someternos a la única voluntad de la cabeza, ¿no? La cual es Cristo. Sometiéndonos a la cabeza, nos sometemos también mutuamente, cada uno según el rol que tiene. Amén. En todo lugar hay autoridad y hay el que está en autoridad y los que están bajo autoridad. Y por eso es necesario ser humildes. Y ahora vamos a mirar que de verdad, incluso para ser una buena autoridad, nosotros necesitamos ser humildes. Amén. El orgullo y la altivez no caben en nosotros. Cualquier sentimiento de superioridad, ¿no?, que normalmente viene a los que están en autoridad. Esa tentación, hermanos, viene para aquellos que Dios pone en una posición de autoridad. Porque muchas personas, por tener autoridad, se creen superiores. Se creen que deben ser honrados, respetados más que los demás. Y hasta algunos creen que tienen que ser venerados por razón de su posición de autoridad. Pero saben que esto no es bíblico. En el capítulo 20 de Mateo, Jesús dijo lo siguiente para aquellas personas que están en autoridad. Y vamos a ver esto porque el siguiente versículo habla de los maridos, ¿verdad?, que son cabezas de las mujeres. Habla de las mujeres que deben someterse a los maridos. Dice en Mateo 20:25, porque sabe que los discípulos en este pasaje estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor, quién sería el jefe de todos, quién sería la autoridad. Y aquí Jesús responde, dice el versículo 25, que Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hacen lo que quieren. Versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así. Amén. Recuerden, nosotros tenemos que transformar nuestra mentalidad y hacerla como el Señor, como dice la palabra del Señor. Esa es la mejor. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y él mismo se pone como ejemplo. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Aquí está hablando de cómo, hermanos, el que quiere ser autoridad, en la carta a Timoteo le dice, buena obra desea. El que quiera obispado, buena obra desea. Pero ahí empieza una serie de características para ser buena autoridad. El mismo apóstol Pablo, ¿no?, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, también un famoso pasaje tan conocido, él dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, considerando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Esa es una visión cristiana por la cual podemos cumplir este primer mandamiento del versículo 5:21, que dice que debemos sujetarnos unos a otros en el temor del Señor. Entonces en el Filipenses 2:3 dice que no debemos hacer nada por vanagloria, más bien con humildad y estimando a los demás como superiores al mismo, no mirando, dice el versículo siguiente, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Y dice,
hay en ustedes este sentir, otra vez, que hubo en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús tuvo este sentir. Y Cristo Jesús fue el campeón de este sentir. Porque Él no vio su posición en el cielo, el Creador. Porque la Biblia dice que por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Pero Él dejó esa posición, se hizo hombre. Ya solo esto es una super humillación, ¿verdad? El Creador haciéndose parte de aquello que creó. Amén. Entonces no hay entre nosotros nadie que fuera tan grande que deba sentirse superior a los demás. No hay superioridad, hay autoridad, que no es lo mismo. Amén. Entonces la autoridad precisamente debe considerarse a sí mismo como, o a los demás como superiores. En realidad las autoridades son servidores, las autoridades son responsables. Amén. Las autoridades no tienen la autoridad para servirse de los demás, al contrario, la autoridad tiene la autoridad para servir a los demás. Amén. ¿Para qué elegimos autoridades en un país? Para que sirvan al país. Amén. No para que se aprovechen del país, no para que se aprovechen de su posición de autoridad. ¿Sí o no? Entonces la autoridad debe ser humilde. Y obviamente los que están sometidos, los sumisos a las autoridades también. Por eso digo que la virtud cristiana de humildad es sumamente importante, porque está en medio de todas las relaciones que tenemos. En el capítulo 5 seguimos, ahora vamos a volver a nuestro pasaje original, capítulo 5, ahora 22 de Efesios. ¿Verdad? Eso te lo dije al comienzo. Donde habla ahora a las esposas. Dice: las casadas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Amén. Aquí está hablando de la manera en la cual, primero, ¿cuál es la posición de las casadas? Debe ser desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó a la mujer. Dios dijo que sería una ayuda idónea. Amén. Y dice que las casadas le deben sumisión al esposo. Y dice ¿cómo? Como al Señor. Amén. Muchas mujeres, hermanos, rechazan esto. He escuchado decir a algunas mujeres, no, que el Pablo era machista. Pero no es así. Está en todo el Nuevo Testamento. Jesús habló de eso. Pedro habló de eso, ¿verdad? Juan, en todo el Nuevo Testamento está. ¿Por qué? Porque nada funciona sin autoridad. Nada funciona, mis hermanos. O sea, no puede haber nada unido que tenga dos cabezas. Amén. Un cuerpo con dos cabezas es un fenómeno y no funcionará. O un cuerpo sin ninguna cabeza tampoco va a funcionar. Amén. Debe haber siempre, en todo lugar donde usted vaya, cualquier cosa, cualquier grupo humano, cuando tiene una cabeza, va a empezar a funcionar. Cuando tiene muchas cabezas, usted sabe que las muchas cabezas quizás dan muchas buenas opiniones, uno tiene muchos puntos de vista, pero a la hora de decidir no se hace nada. Amén. Es así. Tiene que haber una cabeza. Y en la Biblia, el Señor delegó al varón como cabeza de la esposa. Por eso las esposas dicen que se sometan a sus propios esposos, no a otros, como al Señor, ¿verdad? Antes que someterse a uno al pastor, tiene que someterse a su esposo. Amén. El pastor no puede ir por encima del esposo, porque este mandamiento lo dice. El versículo 23 dice ¿por qué? Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén.
¿Cómo marcha un cuerpo sin cabeza? Como decíamos, no marcha, ¿no? Un auto sin volante, un país sin gobierno, o podemos decir un cuerpo con dos cabezas, o una movilidad con dos volantes. ¿Cómo funcionaría? Amén. O un país con dos gobiernos. No hay funcionamiento. Amén. Así Cristo debe ser cabeza de la iglesia. Al que tenemos que tener todos una sujeción prioritaria es a Cristo. Si no estamos sujetos a Cristo, bueno, es imposible estar sujetas las esposas a sus maridos. Amén. Y así dice que Él es la cabeza del cuerpo y Él es su Salvador. Miren qué tremendo. Aquí le da un ejemplo a los maridos. Cristo es la cabeza, pero también es su Salvador. Amén. La cabeza, como les decíamos adelante, es servidor. Él se hizo cabeza primero salvándonos. Y se hizo cabeza porque Él es el que sabe para dónde ir. Él es el que sabe para dónde, o sea, qué debemos hacer. Y el versículo 4 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres, las casadas, lo estén a sus maridos en todo. Amén. Como les digo, puede ser que estas palabras en el corazón de muchas mujeres pueden estar recibiendo rechazo. Es posible porque los maridos o los padres, las personas en autoridad han fallado mucho. Pero eso no quita que esta es la mejor manera de relacionarnos. Esta es la posición más excelente que la mujer, la esposa, puede tener. Amén. Así dice el versículo 24:5, como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo deben estar las casadas a sus maridos en todo. Amén. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Pues sí, es el Señor. Amén. Cuando alguien no quiere sujetarse a Cristo, pero está en la iglesia, es un miembro sin conexión, ¿verdad? Es un parásito, alguien que nunca va a aportar. Amén. Todos los miembros de este cuerpo físico que tenemos nosotros están conectados. De alguna manera la cabeza tiene control de todos. Cuando un miembro del cuerpo no está sujeto a la cabeza y se mueve independientemente, entonces funciona mal todo el cuerpo. ¿Están de acuerdo? Imagínense que todo mi cuerpo quiere ir hacia la izquierda, pero mi pierna derecha no quiere ir hacia ese lado, se va para el otro lado, que hace que todo funcione mal. Amén. La iglesia, la verdadera iglesia, está sujeta a Cristo. Por eso el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro que nosotros oráramos y le dijéramos: venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Amén. En otras palabras, ayúdanos a obedecerte. A ver, y como les digo, a veces este mandamiento a las esposas, como el mandamiento requiere siempre, el obedecer requiere un negarse a su propia voluntad. Es resistido por varias cosas y aparte porque hemos tenido experiencias malas con malas autoridades. Pero en la forma bíblica, cuando la esposa está junto con el esposo, no se detiene el avance de la familia. Cuando la esposa está en contra del esposo, la familia no funciona, mis hermanos.
Este mandamiento tiene efectos maravillosos cuando se cumple cabalmente. Mantiene la familia unida, refuerza el poder de la familia, ¿verdad? Mejores son dos que uno. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo ayuda idónea, no le hizo una oposición idónea. Amén. Le hizo ayuda idónea. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Los maridos no son suficientes para ser cabezas, aunque Cristo es la cabeza del hogar. El marido necesita ayuda idónea. Desde la creación Dios dijo así, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no puede solo. Por eso Dios creó a la mujer. Amén. Si el cuerpo obedece a la cabeza, todo funciona bien. Usted anda bien, hace todo lo que tiene que hacer, sin ningún problema. Ahora la cabeza necesita la ayuda del cuerpo. Cristo no necesita nuestra ayuda, o sea, la cabeza de la iglesia no necesita nada. Pero para que la iglesia funcione en este mundo, Cristo necesita la ayuda de la iglesia. La sujeción de la iglesia. Todas las iglesias, todas las personas que están dentro de la iglesia que no obedecen a Cristo son totalmente, más bien, algo que detiene la labor de Dios en este mundo. ¿Se me entiende? ¿Están aquí? Si usted no está sujeto a Cristo y está en la iglesia, está haciendo algo contrario. Está arruinando, no sé si se puede arruinar, pero la obra de Cristo. No puede ser. Y más aún, esta es una verdad dentro de la familia. Los esposos, como los esposos son responsables, como los esposos deben servir, porque eso es ser cabeza, necesitan el apoyo de sus esposas. Y el apoyo de la esposa necesita negarse, amén, a sus propias ideas, porque estar sujeto, estar sumiso, quiere decir hacer lo que la cabeza dice. Amén. Si esto ocurre, la familia se fortalece. Todos los males de esta sociedad vienen por los problemas dentro de las familias. Los problemas dentro de las familias son aquellos que están causando los mayores males en la sociedad. La delincuencia, el pandillerismo. Hay tantos jóvenes que se escapan desde muy chicos de su casa porque no pueden aguantar más. Si la familia no los acoge, si la familia no está relacionada correctamente, habrá muchos problemas en el hogar. 25. A los maridos dice: amad a vuestras mujeres. Eso es ¿qué es lo que debe hacer un marido? Miren, los maridos, aquí hay un solo marido allá atrás. Los demás van a ser maridos, pero todavía no son. Amar a sus esposas. ¿Cuál es el mandamiento para el marido? Amar a sus esposas. Eso es el qué. Y ahora aquí dice el cómo. Así el cómo es como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Amén. Ese es el mandato divino para el marido, que es la cabeza. No es fácil ser cabeza, mis hermanos. Por eso la cabeza necesita la ayuda idónea, necesita la colaboración de la esposa. Porque su labor de amar a su propia esposa, como Cristo amó a la iglesia, es muy difícil. Y hermanos, nadie puede producir, nadie puede ser una buena cabeza, definitivamente. Nadie puede amar por mucho tiempo, solo, con sus fuerzas, aunque tengan gran fuerza de voluntad. Los hombres que quieren amar, buena cosa quieren, pero si lo hacen solos, se van a cansar y van a
dar, van a bendecir, van a servir, van a amar a la esposa, van a querer hacerla feliz. Amén. Pero llegará un momento en que se van a cansar y luego van a tirarlo todo por la borda. Por eso los hombres necesitamos ¿de quién? De Dios. Necesitamos de Dios para amar a nuestra mujer, porque el amor es de Dios. La Biblia dice que el amor es de Dios. Dios es amor. El Dios en nosotros es lo que nos permite amar. Amén. Y el Señor nos salvó para eso, para enseñarnos a amar. ¿De qué sirve que el Señor salve a alguien y ese alguien no aprenda a amar? Porque Dios nos salvó para llevarnos a ser hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Cristo ama. Amén. Su principal característica es amor. Y sabe que un esposo que ama a la esposa transforma a la esposa para bien. Las exigencias, las amenazas, las presiones manipuladoras no pueden lograr que la esposa cambie, que la esposa deje aquellas características que no son buenas. Solo el amor y el verdadero amor, que es el amor de Dios, puede ayudar. Ese amor de Dios, hermano, no se rinde. Nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13. El amor de Dios. Y por ese amor Él se entrega. Cristo se entregó a la iglesia, por amor a la iglesia. ¿Y qué hizo? Versículo 26. Para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Qué? Dice para purificarla. La palabra purificar es la palabra catarizo, que quiere decir hacerla limpia, limpiarla. ¿Y por medio de qué? De la palabra. Y la palabra no es la palabra logos en el original. Para palabra es la palabra rema, que quiere decir lo que sale de la boca. O sea, el marido, lo que le dice el marido a la esposa, la santifica, la purifica. ¿Qué dice? Santificarla. Y dice, mire, es lo que hablamos, maridos. Lo que sale de nuestra boca. No está hablando la palabra de Dios, no está hablando la Biblia, no, está hablando la palabra que sale de la boca del esposo. ¿Para qué? ¿Qué hace la boca del esposo? Versículo siguiente, 27. Vea su Biblia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra gloriosa es la palabra endoxos, que quiere decir tenido en honor, de elevada reputación, honorable, noble. Gloriosa quiere decir espléndido. ¿Cómo el marido puede hacer? ¿Sabe? La boca del marido, el amor, ¿verdad? Que usa la boca del marido, logra transformar a la esposa, limpiarla, santificarla y hacerla una persona espléndida. Amén. Si hay un marido que después de algunos años su esposa está ya con más arruguitas y cosas así, como un poco más viejita, y ya no le gusta, ¿sabe quién tiene la culpa? Él. Porque no la amó, no le habló con amor, no le habló palabras de amor. Eso dice la Biblia. Amén. Y la hace intachable. La palabra sin mancha es la palabra que habla de una imperfección moral, la palabra spiros. Y arruga dice
es un verbo, del verbo rubo, dice que aparece en Efesios 5:27, dice, describiendo lo intachable de la iglesia completa, como resultado del amor de Cristo. Y santa, santa es para Él. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, somos santos unos a los otros. Santo quiere decir apartado para. ¿Amén? La mujer es apartada para el marido es apartado para la mujer. Cuando el marido se mete con otra mujer o la mujer con otra, se llama adulterio, es pecado, es malo, es destructivo. Amén. Y la hace más santa, más propia. ¿Cuándo? Cuando la ama y le habla con amor. Así dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 28, estamos viendo Efesios 5, así también los maridos, dice